Pues esto es Salud es Más, que es un espacio de Sur donde hablamos de salud y bienestar, hoy con Javier Valenzuela. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Eres cirujano plástico y director del Instituto de Cirugía Plástica y Dermatología Valenzuela Cavagliani. Y hoy vamos a hablar de rinoplastias y me gustaría que empezaras contándonos qué es una rinoplastia y qué características de la nariz pueden cambiarse en una intervención. Pues una rinoplastia es una cirugía, es una intervención quirúrgica y lo que vamos a intentar es embellecer pues, ciertas partes de la nariz y eso también nos va a favorecer para embellecer ciertas partes del rostro, ¿no? Lo que vamos a hacer es intentar cambiar tamaño, forma, incluso volúmenes dentro de la nariz, ¿no? Entonces, al final lo que vamos a conseguir es que la nariz resulte lo más proporcional y lo más natural posible, ¿no? Pero todo, o sea, quiero decir que cualquier aspecto, una nariz muy larga se puede acortar, una nariz muy ancha estrechar, se puede cambiar todos los aspectos. Se puede hacer todo, pero dentro de unas proporciones. Entonces tenemos que valorar de manera individual a cada uno de los pacientes, porque no todas las narices le pegan a todo el mundo, ¿no? Cada uno tiene una serie de proporciones que van a hacer la nariz más bella, ¿no? Tú piensas que la nariz en realidad no participa de manera global en lo que es la comunicación, es como los gestos o la mirada o la expresión de la boca, ¿no? Es un elemento que está ahí un poquito más contenido, entonces el que desentone o el que no pegue es lo que va a hacer realmente que una nariz no sea atractiva, ¿no? La nariz bonita va a ser aquella que no desentona un poquito y además que no da el cante un poco, ¿no? Que no llama la atención, ¿no? Ahí Dentro va, de la correcto. armonía de la cara. ¿Y se pueden hacer cambios también a través del ácido hialurónico? ¿Qué tipo de cambios y para qué tipo de narices está indicado el ácido hialurónico? Eso no es una rinoplastia como tal, que sería una intervención quirúrgica, es lo que llamamos rinomodelación, es una intervención que se hace en gabinete, en consulta, lo suelen hacer los médicos de medicina estética, también cirujanos, otorrinos, gente un poquito más dedicada a la nariz, se suele hacer con ácido hialurónico y el ácido al final es un relleno que nos va a permitir suavizar, disimular, corregir algún tipo de aspecto, sobre todo en el dorso de la nariz, en la parte lateral de la nariz. Entonces es para poder intentar cambiar algunos aspectos y también nos sirve para que los pacientes vean si ese tipo de nariz también les puede resultar atractiva antes de meterse a una intervención quirúrgica que al final es una solución más definitiva y un poco menos reversible, ¿no?, que el ácido hialurónico. Porque eso cambiaría el aspecto, por ejemplo, de esas narices en forma de gancho o que tienen alguna joroba en medio, pero es un resultado que no es permanente, sino que tendría que repetírselo. Bueno, esa es la ventaja y el inconveniente. La ventaja de que sea reabsorbible y que dure poco tiempo es que si no te gusta el resultado, pues cuando pasa un tiempo prácticamente tu nariz vuelve a ser muy similar a la de antes, prácticamente igual. Y el inconveniente es que tienes que estar cada X tiempo pues acudiendo a consulta y gastándote un dinero también en hacerse ese tratamiento, ¿no? ¿Qué se trata en la primera consulta de alguien que quiere operarse la nariz y cómo es de importante a la hora de plantear la intervención? Pues lo más importante de todo es ver un poco qué nariz quiere el paciente y ver si esas expectativas son reales a lo que nosotros podemos conseguir. Eso es lo básico y fundamental. La mayoría de los pacientes vienen preocupados por algún aspecto de la nariz, pero nosotros tenemos que mirar todo de manera global. No es lo mismo, a veces vienen preocupados por el dorso y el dorso lo que está generando es un problema ventilatorio. Es decir, nosotros en realidad en la primera consulta tenemos que valorar proporciones, ver aspecto nasal, ver el resultado que vamos a poder conseguir, poder transmitirle también al paciente qué es lo que vamos a poder conseguir y si ese es el resultado que va buscando, porque a veces el pensamiento, la expectativa de los pacientes no tiene nada que ver con lo que es el resultado de la cirugía ni con lo que nosotros podemos conseguir con la cirugía, ¿no? Entonces, eso sí que es fundamental. Eso es el origen principal de que tengamos que descartar o no a un paciente en consulta, decirle simplemente, mira, estas expectativas no son reales, no es lo que vamos a conseguir, no deberías operarte, o si te operas, que sepas que al final el resultado no es lo que vas a conseguir, ¿no? ¿Y eso pasa con mucha frecuencia? Mucha frecuencia, porque la gente viene ya influenciada un poquito en quiero el tipo de nariz de fulanita, de menganita, de alguna influencer, alguna famosa, y eso no siempre, es lo que hablábamos al principio, no siempre pega con tu cara, cada uno tiene sus rasgos, sus proporciones, sus rasgos familiares también, y todo eso tenemos que intentar conservarlo. La rinoplastia al final lo que va a intentar es embellecer tus rasgos y hacer la cara más atractiva, ¿no?, y la nariz más atractiva. Pero eso de colocar la nariz de otra persona al final puede ser como un pegote ahí en medio que no pegue para nada, ¿no? Así en general, ¿qué tipos de narices no están recomendadas para algunos rostros? Por ejemplo, una cara grande pues tiene que tener una nariz grande, no puede tener una nariz, pregunto, es una pregunta, no una afirmación, no puede tener una nariz muy pequeña y muy chata, una cara más pequeña,
¿O cómo va Bueno, esto? el problema de la armonía. va más por sexos, ¿no? Los hombres tienen una nariz un poquito más grande, las mujeres tienen una nariz un poquito más chiquitita. Es verdad que se puede conseguir caras mucho más atractivas, menos feminizadas, pues en mujeres, y sí que podemos conseguir diferentes tipos de perfilar un poquito más la nariz en la mujer que en el hombre, ¿no? Pero siempre lo que tenemos que buscar es cuál es la proporción adecuada de esa nariz. A veces las pacientes, sobre todo porque la que más se operan son chicas, van buscando una nariz demasiado pequeña, demasiado respingona, y eso no pega a su cara. Entonces tenemos que intentar hacerle transmitir que ese resultado no va a ser el resultado más atractivo para su rostro, ¿no? Sí, porque hay rasgos que por separado pueden ser bonitos, pero el conjunto no resulta muy armónico, y viceversa, ¿no? Que por separado no son especialmente bonitos, pero el conjunto, eso pasa en las caras, ¿no? Bueno, y sobre todo porque cuando ya hemos finalizado la cirugía y han pasado una serie de tiempo de recuperación, los pacientes se tienen que adaptar también a un aspecto nuevo. Al principio cuesta un poquito de trabajo reconocerse dentro de su entorno familiar, de su entorno social, porque es una cirugía que sí que cambia un poquito el aspecto del rostro, ¿no? ¿Qué técnicas se emplean a la hora de hacer una operación? Y me gustaría que nos explicaras también qué es eso que estamos oyendo hablar de la rinoplastia ultrasónica, las técnicas que hay y qué es la rinoplastia ultrasónica, que me cuesta pues mira, trabajo hasta decirlo. ahora la rinoplastia, la técnica convencional era pues a tipo cincel y martillo, ¿no? Era como un orfebre o un obrero que al final está puliendo, está dándole forma a una piedra o un mármol, ¿no? Claro, eso provocaba inflamaciones grandes, bastante hematomas. La rinoplastia ultrasónica ha sido una ventaja y un avance, pero no es algo novedoso. El ultrasonido ya lo usaban los dentistas y los cirujanos maxilofaciales hace 10, 12, 15 años para hacer elevaciones de seno e implantes dentales. Claro, al final los otorrinos, los cirujanos plásticos nos hemos dado cuenta que estos aparatos de ultrasonido hacen que podamos ser mucho más precisos, respetar mucho más las estructuras, provocar menos inflamación, menos edema. Entonces, toda la tendencia actual es a intentar que la recuperación sea más rápida, que el posoperatorio sea mucho mejor, con menos inflamación. El ultrasonido ha permitido eso, ¿no? Ha permitido el poder cuidar y mimar mucho más los tejidos para que al final la cirugía sea mucho más rápida y mucho menos agresiva, sobre todo que comparado con la técnica convencional. Básicamente ahora se está poniendo de moda otra vuelta de tuerca de la rinoplastia, que sería la rinoplastia de preservación. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a intentar preservar todos los tejidos lo máximo posible, ¿no? Todas las estructuras que componen una nariz, pues los ligamentos, los vasos sanguíneos, los cartílagos, todos los tejidos. Es como eso, una vueltecita de tuerca. Vamos a aprovechar el aparato del ultrasonido para poder hacer con más detalle, más finura al final la cirugía y con mejor recuperación para los pacientes, ¿no? Ahora que hablas de la recuperación, cuéntanos cómo es la recuperación y el posoperatorio, tanto la técnica tradicional, para que la gente que esté pensando una intervención, que no vaya con unas expectativas y que luego diga, uy, yo esto no lo sabía, y vosotros lo dais por hecho porque estáis operando todos los días, y también en el caso de una intervención utilizando la técnica esta ultrasónica. Pues hoy ha cambiado todo para mejor, porque ya los pacientes, aunque suelen cursar noche, nosotros dejamos una noche en el hospital, solemos poner un taponamiento nasal para contener un poquito también la inflamación, el edema y el sangrado. Las férulas ya no son de escayolas como se ponían antes, son termoplásticas, se pueden personalizar, tienen colores diferentes. Luego en el posoperatorio inmediato lo que hacemos es poner una máquina de frío controlada que al final en las primeras 24-48 horas va a hacer que la inflamación disminuya muchísimo, ¿no? Los pacientes al día siguiente se suelen marchar a casa. Lo único que tienen que tener son ciertas precauciones durante una semanita, pues ir con la cabeza un poquito más erguida, no coger peso, no hacer esfuerzos que puedan subir la presión arterial, que puedan ponerse a sangrar, evitar el deporte en torno a un mes, aunque sí que pueden caminar y hacer algún tipo de esfuerzo durante el primer mes. Cuando pasa la semanita lo que hacemos es quitar la ferulita nasal y el paciente se puede incorporar a una vida social activa sin problema, ¿no? Si no tienen problema en llevar la férula, desde las mismas 24-48 horas pueden hacer una vida prácticamente normal. O sea, por ejemplo, ir a trabajar si no tienen problema o no están de cara al público o no les importa llevar una férula, podrían hacerlo. Sí, porque a las 24 horas retiramos el taponamiento nasal y aunque el paciente le pueda costar un poquito de trabajo más respirar o esté un poquito más incómodo, pero puede hacer una vida socialmente muy integrada desde los primeros momentos, ¿no? ¿Y respirar por la nariz, en cuanto le quitáis el taponamiento ya pueden hacerlo o eso? Sí, pero les cuesta un poquito de trabajo. Siempre les recomendamos que intenten estornudar con la boca abierta, que intenten no toser de manera activa,
que intenten tener un poquito de paciencia, porque al principio pues todo el edema, la parte de inflamación interna, pues hace que te cueste un poquito más trabajo respirar, pero al final es progresivo y en 2-3 días los pacientes se acomodan bastante a una vida más normal, ¿no? ¿Y cuándo pueden ver los resultados definitivos de la intervención? Pues la nariz va progresando poco a poco, casi durante un año, ¿no? Es verdad que la primera semana ya baja mucho la inflamación, ya te ves una nariz pues más perfilada, más acorde a lo que íbamos buscando. Los 3-6 primeros meses la nariz pega mucho cambio, pero ya se estabiliza bastante, pero el resultado puede mantenerse prácticamente hasta el año. Es decir, que resultado final estable estaríamos hablando de en torno a un año. Una nariz que no esté bien operada o que los resultados no son los que buscaba el paciente, ¿puede volver a intervenirse? ¿Esto se puede hacer varias veces? Porque hay gente que quiere exactamente una nariz, o tampoco se puede intervenir pues indefinidamente, digamos. Eso es lo que llamamos rinoplastia secundaria o terciaria, es decir, cada vez que tenemos que... Es como cuando hacen una obra en un cuarto de baño, todo lo que ya está tocado al final es como hacer chapuzas, entre comillas. No es así, ¿no? La nariz se puede operar, volver a operar y retocar, pero cada vez es más complicado, más difícil, los tejidos están más tocados, hay que ser más prudente, el resultado puede ser peor y hay que tener muy claro que las expectativas pueden ser incluso peores, ¿no? Entonces, la rinoplastia secundaria y terciaria pues tienen que hacerlo ya cirujanos que estén muy cualificados, con mucha experiencia, porque es una cirugía ya de mucho más fina, más detalle, porque hay que trabajar sobre algo que ya estaba tocado previamente, no por otro profesional o por ti mismo, claro. Incluso aunque se hubiese utilizado la técnica esta ultrasónica en la primera intervención. Sí, al final el ultrasonido lo que nos permite es ser más fino, tener pues menos inflamación, menos edema, una recuperación más rápida. Pero al final el resultado, las técnicas convencionales antiguas de cincel y martillo también generaban unos resultados excelentes. De hecho, la mayoría de los profesionales han estado usando esa técnica hasta hace relativamente bien poco, ¿no? ¿Se puede distinguir a simple vista una nariz operada? Pues no sería lo ideal. ¿Un ojo experto? Pues no sería lo ideal. O sea, realmente, si una nariz está bien operada, lo ideal es que no desentone y que no seas capaz de decir que está operada, ¿no? Tanto si hacemos el abordaje interno que llamamos, que no tiene cicatriz externa por fuera, como si lo hacemos por fuera, lo ideal es que una nariz no parezca que esté operada. Eso sería lo bueno. O sea, que si descubres que alguien está operado es porque o la operación ha sido en exceso o realmente no está completamente bien operada. Lo ideal sería que no te dieras cuenta. Porque hablábamos antes de la entrevista que es una de las operaciones que más practicáis, ¿no? La rinoplastia. Bueno, la intervención de la rinoplastia hoy por hoy, de hace 5, 6, 7 años, se ha puesto muy de moda, tiene una mejor recuperación, entonces está aumentando exponencialmente tanto en hombres como en mujeres, mucho más en mujeres que en hombres. Antes, pues claro, los signos externos eran mucho más visibles, la gente le daba más reparo y entonces disimulaban un poquito la intervención cuando hacíamos la parte funcional sobre todo, ¿no? No solo la intervención quirúrgica no solo va encaminada a hacer una nariz más bella, también tiene que ser funcional. Tenemos que a veces incluso integrar equipos con otorrinos para poder arreglar por dentro la funcionalidad y por fuera la estética de la nariz. Porque hay veces, ¿no?, que es por un tabique desviado, ¿no? Y hay veces que se utiliza la excusa del tabique desviado porque no se quiere decir que, aunque ya se está perdiendo esa vergüenza, ¿no? Bueno, realmente tú piensas que un tabique es como una pared que separa dos habitaciones, ¿no? Normalmente debería ser recta, pero la mayoría de la gente no la tiene así, la mayoría de la gente la tiene con forma de C o con forma de S. Eso va a provocar problemas respiratorios, problemas de ronquido, entonces muchos pacientes vienen a consulta inicialmente con ese problema. No es que sea inicialmente con ese problema, es que eso también hay que tratarlo, o sea, la nariz no es solo voy a ponértela bonita y recta y vamos a rebajar el dorso, lo que llamamos la jiba, que a veces los pacientes lo confunden con el tabique, no es así, pero lo importante es que esa nariz luego funcione, no sirve tener una nariz bonita si luego no puedes respirar. Entonces al final lo que tenemos que intentar buscar es que de manera conjunta pues el resultado sea lo más óptimo posible, ¿no? Porque hay gente que se opera la nariz porque no puede respirar por la nariz, o la mayoría de la gente, lo que pasa es que la gente suele ir al otorrino buscando un problema funcional. Cuando vienen al cirujano plástico van buscando las dos cosas. Suelen buscar la parte estética, pero tienen un trasfondo, la mayoría de la gente tiene un trasfondo funcional que sí que tenemos que intentar arreglar sí o sí, ¿no? Entonces, depende un poco de cómo llegue el paciente, lo ideal sería poder hacer todo de manera conjunta, es decir, que la rinoplastia al final será una especialidad integradora o integrativa, ¿no?, entre el otorrino y el cirujano plástico. Ya para terminar, Javier, me gustaría que nos contaras si hay una edad y una época ideal para operarse la nariz, aunque se lo pueda hacer uno en cualquier momento. Pues siempre decimos, sobre todo en cirugía plástica, cirugía estética, que
Tú te puedes operar cuando tengas la capacidad mental suficiente como para asumir primero lo que quieres y el resultado que vas a querer. No es verdad que la estructura facial acaba de crecer entre los 14 y los 18 años, a partir de los 18 años incluso legalmente podrías operarte de cualquier cosa, pero siempre queremos que los pacientes sean conscientes de que eso al final puede generar un trastorno de imagen corporal y tienes que asumirlo. Entonces, si tú eres lo suficiente maduro como para poder asumir ese trastorno, pues la gente más joven se puede operar con el consentimiento de sus padres, ¿no? No es lo ideal, siempre recomendamos que la persona pues, sea una persona adulta, con una capacidad psicológica estable y que al final pueda asumir un poco pues, todo lo que conlleva el proceso de la cirugía, ¿no? Que sepa lo que quiere, ¿no? Y en cuanto a la época del año, ¿hay alguna época ideal o cualquier época? Pues eso da igual. Buena? Hoy en día cualquier tipo de cirugía, da igual la época del año, sí que hay épocas del año, sobre todo aquí en el sur, en el que el hecho del sol, el calor, pues hace que las recomendaciones posoperatorias sean un poquito más estrictas y que los pacientes tengan que cumplirlas mejor. Pero siempre decimos bueno, que también hay gente que a lo mejor aprovecha las vacaciones, ¿no? Eso también es fundamental. Hay gente que solo tiene esta época del año, bueno, pues tiene que ser un poquito más exquisita a la hora de cumplir el posoperatorio. Al final el resultado que conseguiremos será un resultado totalmente aceptable, ¿no? Bueno, pues hemos hecho un repaso de narices casi. De narices. Muchas gracias, Javier. Gracias por invitarme, un placer.